Ahí sí, gracias, gracias, gracias. Entonces, lo que había explicado igual no tenía tanto valor, pero lo importante es que ahora parte el ejercicio de cero, que es el ejemplo 2.7, en donde se pide calcular la fórmula empírica del óxido, y es lo que vamos a hacer ahora, calcular la fórmula empírica. Bien, sería entonces, primero poner los datos, y dentro de los datos, los únicos que tenemos, de acuerdo en el ejercicio, hay bario y tenemos oxígeno, no hay más, oxígeno. Necesitamos peso atómico, que lo vamos a medir en UMA, y el peso atómico del bario, no lo sé. Y por otro lado necesito la masa, que venía siendo masa medida en gramos, que sí la tengo. Masa en gramos. Del bario es 10 gramos, y de acá tenemos 12, o 2, hay un error acá, debería ser 2,33. No es 12, es 2,33. Así que, ojo, error en valor del óxido. Ahí está. El oxígeno. 12,33 del oxígeno. Por lo tanto, ahí los valores que tengo son los siguientes. Peso atómico del bario, ¿cuánto sería? Si alguien lo tiene por ahí. El del oxígeno es 16. Bario 137. 137. Ahí sería. El mecanismo es el mismo anterior, se calculan los moles, mol, y se ocupa la misma ecuación, que sería masa dividido por el peso atómico, y lo mismo calculo acá, el valor sería calculado, 0,146. De acuerdo al mecanismo, ese número no es presentable para ponerlo como corresponde, por lo tanto hay que tratar de estandarizar ese número, y la mecánica ahí se divida por el que está en menor proporción. Por lo tanto, aquí dividiendo por el mismo sería 1, y acá tendría que ser este valor dividido por el menor, que sería ese. Por lo tanto, los valores estandarizados serían 1 y 2. Finalmente, entonces, el compuesto sería BO2. Esa sería la forma de resolver este ejercicio. Aquí tenemos también asignación del ejercicio. No llega aquí. Ejercicio 2.5. Lo voy a poner acá mejor. Asignación, ejercicio 2.5. Y en el ejercicio 2.5 tenemos letra A, B, C y D. Me parece que no hay más. No hay más. A, B, C, D. ¿Y en qué equipo habíamos quedado en la anterior? Asignación anterior habíamos quedado en el 8, me parece, ¿no? Sí, habíamos cerrado en el 8. Así que nuevamente aquí partimos con el equipo 1 y avanzamos hasta donde se pueda. Hasta el 4. Esa sería la asignación entonces de ejercicios similares a esto. Ahora sí avanzamos con fórmula molecular. La fórmula molecular, voy a andar un poquito más. Ahí está mejor. ¿Profe? ¿Sí? ¿Hay gente que quiere ingresar? Ahora sí, sí. Aquí la vi, nunca me llegó la alarma. Melissa y María Silva. Ahí sí, creo que ingresaron. Ya, gracias. Aquí estamos en una condición distinta porque hay que calcular aquí el múltiplo de este compuesto, que uno ya puede deducir que está como fórmula empírica porque no es múltiplo nada del otro. El múltiplo se refiere, por ejemplo, que fuese así: Al2, Cl6. Ahí yo podría decir, chuta, esto es fórmula molecular. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir por 2. Si divido por 2 me queda Al3 y Cl3. Perdón, Al y Cl3. Esta sería fórmula empírica, que es la máxima a la cual puedo reducir, y esta es el múltiplo de la fórmula empírica, fórmula molecular. En este caso es equivalente a multiplicar
2, aquí sería el múltiplo por la fuerza, perdón, la fórmula empírica. O sea, el múltiplo de esta fórmula molecular de la fórmula empírica es el doble. 2 por 1, imaginario, 2, 2 por 3, 6. Esta no está en su máxima reducción. Si yo reduzco dividiendo por 2, llego a la fórmula empírica. Recuerden, fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Entonces, dicho eso, aquí se pide calcular la fórmula empírica. Entonces, lo primero es chequear los datos. Siempre vamos a tener, en este caso, aluminio, hay cloro. Para el caso del aluminio, el valor, bueno, el cloro habíamos dicho que vamos a considerar el 35,45 y para el caso del aluminio 26,98. 26,98. Esto, ¿qué es lo que son? Los pesos atómicos medidos en UMA. Hasta ahí tendría lo que son datos asociados a los pesos atómicos. Ahora tenemos por otro lado el peso molecular. Tengo el peso molecular del compuesto. Que tengo que averiguar si es o no el mismo peso que va a ser el calculado. Aquí lo que se pide entonces, lo mismo, hay que considerar, eso sí, la forma de calcular el peso atómico. Nosotros ya tenemos los datos aquí. Y si recuerdan cómo se calculaba, uno toma los átomos que están presentes en este compuesto. El aluminio es 1 y la presencia de cloro son 3. Por lo tanto, multiplico término a término, que sería S multiplicado por este, me da lo asociado a aluminio. Y lo mismo haría para el caso del cloro. Y eso me da como peso molecular un valor de 133. ¿Qué debo hacer ahora? Debo comparar este peso molecular calculado con el peso molecular que me están entregando. El valor dice, en fase gaseosa, el AlCl3 tiene un peso molecular de 2,67. No calza con esto. Por lo tanto, seguramente lo que está en fase gaseosa está como molécula, está en fase molecular, el peso molecular. Por lo tanto, lo que habría que hacer, ¿cuál es el múltiplo? O cuántas veces está contenido el 133 en el 267. Entonces, tomo el valor entregado, que es 267, y no tengo nada más, es el peso del compuesto, y obtengo el múltiplo. Y va a ser el valor 267 dividido por el peso atómico. Perdón, el peso molecular calculado. Si se dan cuenta, el múltiplo es 2. Por lo tanto, la fórmula empírica es aluminio, y el factor es 2, así que sería Al2 Cl6. Bueno, justo el que había puesto ahí, pero bueno, esa sería la forma. ¿Cómo di cuenta de eso? Por calcular el peso molecular, debería haberme dado el mismo. ¿Puede en algún minuto dar 1? Claro, por supuesto. Y ahí podría llegar a la conclusión de que la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular. Esa sería la forma de calcular eso. Frente a eso, entonces, ahora viene la asignación de ejercicios. Y aquí tenemos de la A hasta la D. En la anterior quedamos hasta el equipo 4. Profe, una consulta. En este caso, por ejemplo, también se puede determinar la fórmula molecular colocando un 2 y entre paréntesis el compuesto. ¿Cómo no lo entendí? ¿Cómo fue? Poniendo un 2 al principio y entre paréntesis el AlCl3. Poniendo un 2 al principio. No. Buena pregunta. Claro, aquí hay dos cosas que nunca hay que confundir. El número que va adelante y el número que va como subíndice. Índice. Son cosas absolutamente distintas. El número que va adelante todavía ni siquiera lo tocamos, que empieza ahora justamente del 2.9 en adelante. Ahora solamente estamos moviéndonos en números que están como subíndice, nunca en la parte de adelante. Porque eso es para estequiometría.
todo lo que sea fórmula molecular, empírica, cálculo de composición porcentual, usted se maneja exclusivamente con los numeritos que están acá, nunca el número que va adelante. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, en una reacción química inventando 12, no, pongamos 12 CO2, y quiero calcular qué porcentaje tengo de carbono en el CO2, siempre va a ser sobre el CO2 y en ningún caso pongo el 12 metido en eso. La composición porcentual del carbono presente en el dióxido de carbono no es función del número que tiene adelante, es función exclusiva de lo que está en el CO2. Entonces, número delante del compuesto, del compuesto, es para estequiometría de las reacciones químicas. Nunca para este tipo de ejercicio. ¿Ok? Ya, profe. Vale. Entonces, la asignación estaría hecha del 5 al 8 y ahí no hay nada más que hacer. Ecuaciones químicas. Y aquí viene justamente a resolver la pregunta que usted me está haciendo, que este sí tiene que ver con estequiometría. Y aquí sí tiene sentido poner números adelante. ¿Sí? Disculpe, hay una compañera que quiere ingresar, por favor. Natalia Sánchez. Claro, estaba ahí en espera. Gracias por avisar. Bueno, en este caso partimos ahora con lo sólido de la clase, lo más contundente, que tiene que ver con justamente la estequiometría de las reacciones químicas. Les pido, por favor, poner la mayor cantidad de atención posible, porque esta forma de trabajar las reacciones químicas es con la que vamos a trabajar en el equilibrio químico, en el equilibrio iónico, en lo que es electroquímica, y lo que van a trabajar ustedes incluso en procesos 2 cuando hagan balance en sistemas reaccionantes. Por lo tanto, es vital que pongan la mayor atención posible, porque después vamos a ir cambiando simplemente el contexto. No vamos a estar en reacciones químicas, sino que vamos a estar en equilibrio químico. Después vamos a cambiar, no vamos a pasar por el equilibrio químico, vamos a pasar al equilibrio iónico. Pero la forma en que vamos a hacer los balances es la forma que hoy vamos a establecer para hacer balances en sistemas reaccionantes. Entonces, ojalá poner atención al máximo para poder avanzar en lo que son los sistemas reaccionantes. Primero que todo decir que la reacción química de los elementos no se crean, no se destruyen de acuerdo a la ley de Lavoisier, y todos los átomos que existen en los reactantes, nótese que estos son los reactantes, los que están por el lado izquierdo, deben estar presentes en los productos. Está diciendo que los elementos que están presentes en los reactantes deben estar presentes necesariamente en los productos. O sea, en otras palabras, deben estar igualados. Y por eso se habla entonces de ecuaciones químicas, balanceo de la ecuación química. Esta ecuación, que de alguna manera está estableciendo la cantidad de cobre que está a la izquierda, tiene que ser igual a la cantidad de cobre que está a la derecha, y así sucesivamente con el resto de los elementos. Importante en las reacciones químicas, no necesariamente el estado físico de una sustancia se identifica. Esto es una excepción a la regla, pero no necesariamente estamos obligados a ponerlo. Pero es de buena práctica incorporarlo. ¿Qué significa? Que el cobre está aquí en esta reacción química en estado sólido. El ácido nítrico está en solución acuosa, por eso aparece AC. Lo mismo que el nitrato de cobre, el óxido de nitrógeno, forma gaseosa, el agua como vapor de agua. Eso está señalando el estado en que se encuentran en la reacción química. Eso para ir entendiendo qué significan estas cositas que aquí aparecen. Y en algunos casos el estado líquido se pone como letra L. Ahí, por ejemplo, dice para estado líquido L. Eso es lo normal. Antes de hacer cualquier cosa en lo que tiene que ver con reacciones químicas, lo primero es asegurarse que la reacción esté igualada. Entonces, es lo primero que vamos a aprender. Uno podría tentarse y decir, bueno, es fácil porque yo puedo tantear. Sí, se puede tantear, pero a veces hay reacciones químicas que no es sencillo tantear, no es trivial el tanteo, por lo tanto hay que aprender otro método, un método infalible que no falla y que nos permite llegar al mismo resultado en tiempos bastante aceptables. Entonces, lo primero que vamos a aprender es hacer balance por elementos. Balance por elementos. Balance por elementos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Lo que ahí aparece, balanceo de ecuaciones químicas. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través del método algebraico
Y para eso planteamos ecuaciones. Y este es el balance por elemento. Entonces parto haciendo el balance al cobre. ¿Por qué al cobre? Bueno, porque el primero que aparece en la reacción química. Nada más que por eso. No tiene otra razón. ¿Cómo hago el balance al cobre? El balance al cobre estaría dado o explicado por... tendría que... Aquí requiero ayuda porque necesito poner delante de esto incógnitas. Y las incógnitas, para el primero, la voy a tener que incorporar acá, por aquí mejor. El A minúscula va a estar asociado al cobre. Si me van siguiendo, por favor. El ácido nítrico va a tener la letra B. Voy a poner adelante el ácido nítrico en la letra B. Para el nitrato voy a poner la letra C. Para el óxido, la letra D. Y para el agua, la letra ABCD, la letra E. O sea, traduzco. Voy a tener A, cobre, más B, HNO3, y luego flecha, etcétera. ¿Sí? No lo voy a hacer porque voy a demorar mucho, pero a eso se refiere. ¿Se entiende entonces, no? Que delante de cada compuesto voy a poner una letra para poder aplicar el balance por elemento. Delante del cobre pongo la A, delante del ácido nítrico pongo la B, delante del nitrato pongo la C, delante del óxido la D y delante del agua la E. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Si alguien me pudiese decir sí o no. ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Entonces, vamos bien hasta ahí con el método. Lo primero que hay que hacer es asignarle letras a estos números, a estos compuestos. Esas letras se conocen como los coeficientes estequiométricos. Y un poco volviendo al ejemplo que les habían puesto anteriormente de un ensamblaje de bicicleta. Son dos ruedas, un manubrio, un marco. Son los números que van adelante, lo que yo necesito para formar esto. Entonces, supongamos, calculado nos puede dar 2 de cobre con 3 de ácido nítrico, forman 5 de esto, más 3 de esto y 1 de eso. Esos son números, y esos números se conocen como los coeficientes estequiométricos. Son los números que van delante de los compuestos. Entonces, para hacer los balances por elemento, parto haciendo ahora sí balance al cobre. Balance al cobre significa partir mirando acá. ¿Cuántos cobres tengo? Recuerden que adelante tengo la letra A. Puedo decir que tengo A cobre. O sea, el número que va ahí. En este caso sería A. Luego, ¿hay más cobre presente en los reactantes? Lo que yo observo que no hay. No hay otro que tenga cobre. Las flechas hay que entenderlas como signo igual. Entonces, esta flecha, signo igual, y ahora empiezo a chequear cada uno de los compuestos. El primero, ¿hay presencia de cobre? Sí. Este 2 solamente afecta al nitrato, al cobre no lo afecta. Por lo tanto, ¿cuánto cobre tengo? Revise aquí. El A es para el cobre, el B es para el ácido nítrico, aquí sería entonces C, igual a C. Eso es lo que tengo hasta el momento. Hasta ahí, ¿alguna duda o ecuación? Perdón, duda, estaba escribiendo diciendo lo que estaba escribiendo. ¿Hay alguna duda o consulta respecto al primer balance, como lo hice? Mirando las letras. Recuerden que primariamente tenemos A de este, B de este, C de este compuesto, D del óxido y E de este otro. Como no hay más cobre que en el primer compuesto, hasta ahí nomás llega el balance al cobre. Voy a hacer otro para ver si se va entendiendo. Balance al hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el que viene a continuación del ácido nítrico. Entonces recuerden que la letra que va adelante del ácido nítrico es B. Por lo tanto, debería ser B. Luego viene el signo igual por las flechas que ahí aparecen. Y tengo que ver dónde hay hidrógeno. Aquí no hay hidrógeno, aquí tampoco hay hidrógeno. Ahora tengo que ver qué letra le asocie al agua. Si se dan cuenta es la letra E. Y como hay 2, sería 2E. 2E. Y esa sería la ecuación 2. Esa sería la ecuación 2. Luego hago el balance al elemento N, nitrógeno. Y nuevamente la misma historia. ¿Cuánto nitrógeno hay acá? Aquí no hay. Aquí sí. Hay B. B va a ser igual
y empiezo a contar nitrógeno. Aquí hay nitrógeno, y este sí afecta. Entonces sería 2 veces el nitrógeno, pero el nitrógeno lo tengo asociado a la letra A, B, esta sería la C. Sería 2C. 12. 2C. Y tengo que seguir sirviendo nitrógeno. Si hay nitrógeno en este otro, el óxido, por lo tanto tengo que sumar presencia de nitrógeno, y aquí sería A, B, C, este es D. Y sería solamente D. 2C más D. Y esa sería la ecuación 3. Sigo avanzando. Balance al HN, al oxígeno. El último que me queda. Balance al oxígeno. El oxígeno. No hay oxígeno en el cobre, aquí sí hay en el ácido nítrico y está multiplicado por 3. Este es A, este es B, por lo tanto sería 3B. Va a ser igual, oxígeno presente acá, el oxígeno multiplica aquí 3 por 2, 6. Entonces sería 6, ¿y qué letra es? ¿Qué letra va adelante, imaginaria? Sí. La C, correcto. Tengo que ver si hay más oxígeno. Si hay más oxígeno, estoy obligado a poner un signo más entonces. Y si este era C, entonces este sería D. Tengo que sumarle Sí. más D porque está presente ahí el oxígeno en el óxido. Y luego tengo que sumar más E porque está presente en el agua. Más A, B, C, D, E. E. Y esta sería la ecuación 4. Ecuación 4. Ahí estamos. No hay más que agregar hasta el momento respecto a los balances. ¿Dudas, consultas respecto a los balances? No. Ya, de la ecuación 2, fíjense, de la ecuación 2, podría decir yo que se tiene que E es igual, si me van siguiendo en la ecuación 2, despejo E es igual a B partido por 2. ¿Me siguen, no? Ujú. Dividido por 2. Sí. Ya. Entonces, lo que dice el método es busque cualquiera, esto es arbitrario, pero busque aquella en donde algo se pueda dividir por otra cosa, de tal manera que siempre fuerce esto a que le dé números enteros y no fracciones. Entonces, ahora lo que sigue a continuación es darse un valor para B, de tal manera de obtener de entero. Esa es la condición. No nos puede dar una fracción. Entonces la pregunta es, ¿qué valor debo asignar al B para que el E sea un entero? 2. 2. Entonces, sea B igual 2. Entonces, ya sé que el B es igual a 2. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo puedo asegurarme de que el E sea un valor entero. Entonces, si B es igual a 2, el E va a ser igual a 2 dividido por 2. 1. Otra cosa. Este es 2. Ahí sí. El E va a ser igual al B, que vale 2, dividido por 2. Ahí está. Entonces el E valdría 1. Que es la relación que acabo de hacer. Luego, ¿qué otra más puedo utilizar? Podría reemplazar la ecuación 3. Aquí, si se dan cuenta. Como ya tengo el valor de B, tengo el valor de Solo de B. C. No, tengo el E, ¿o no? Sí. Le quedaría 2 es igual a 12 más D. Correcto. Entonces vamos a poner eso. Reemplazando en ecuación 3, se obtiene que 2 va a ser igual a 2C 12 más D. ¿Lo ven claro eso, no? En la ecuación 3, el B ya lo tengo, vale 2. Eso fue lo que reemplacé ahí, 2. Este lo mantuve, 2C, y el otro lo copié, más D. Eso es lo que hice. Y lo mismo puedo hacer en la 4. Reemplazando en ecuación 4,
voy a obtener 6 es igual a 6C más T más 1. Eso es lo que tengo. Se entiende, ¿no? En la ecuación 4, 3B. El B vale 2. 3 por 2, 6. Por eso puse 6. Esto lo mantuve, 6C, eso lo mantuve, D, y el E lo copié porque tengo ahí el valor, es 1. Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, esta sería, la primera la mantengo, que sería 2C más, perdón, 2C más D va a ser igual a 2. Y la otra sería 6C más D igual 5, ¿no? 5, correcto, porque este pasa restando, bueno, 6, claro, 5. Ahí tendría las dos ecuaciones. Entonces estas ecuaciones siguen siendo ecuación 3 y esta sigue siendo ecuación 4. Aquí de ahí de esas dos, por ejemplo, si yo hago la resta, la 4 menos la 3, ¿la ven o no? O sea, ecuación 4 menos ecuación 3, no se ve muy bien ahí, porque sería eso. Ahí está. 6C menos 2C queda 4C. ¿Sí? Me siguen, ¿no? Porque estoy haciendo restar la ecuación 4, le resto la 3. 6C menos 2C da 4C. Y D menos D da 0. Y aquí que 5 menos 2 igual 3. O sea, aquí sería igual 3. Por lo tanto, C, ¿a qué sería igual? C es igual a 3 dividido por 4. 3 dividido por 4. Eso es. Y de esa manera, si el C es igual a 3 cuartos, mejor lo pongo acá. C es igual a 3 dividido por 4. Chuta. Más 3 dividido por 4. Quedó como número. Personalizar número. Ya. 3 cuartos, pero ahí ya se sabe que es 3 cuartos. Más El 3 profe, el cuartos. apóstrofe delante del número. ¿Cuál? El apóstrofe. Al lado, al lado del 0. ¿Aquí? Sí. Un apóstrofe. ¿Dónde tengo el apóstrofe? Dios mío, no lo veo acá. Junto al 0 en el teclado debiera estar. De la P, profe. Al lado de la P, sí. Este puede ser. Uy, me estoy mareando mucho en esta cuestión. Dejémoslo ahí en 3 cuartos. Lo voy a forzar porque si no voy a perder tiempo en eso. 3 cuartos. 3 cuartos. Nótese que ese valor es 3 cuartos. 3 cuartos. Lo van a poder leer ahí después. Ese valor entonces tengo ahí 3 cuartos. Por lo tanto, D va a ser igual a... lo puedo deducir de dónde? De cualquier ecuación. Por ejemplo, de la ecuación que está por acá. Aquí. Como el D es igual, de aquí puede salir D. Y el D en este caso sería más 1 dividido por 2. Más 1 dividido por 2, 0,5. El problema que tenemos es que nos está quedando una fracción y es justamente lo que no queríamos, que nos quedara una fracción. Por lo tanto, lo que habría que hacer es multiplicar cada uno de estos 4, porque es el número que ya está, 4, 3 cuartos. Por lo tanto, debiese multiplicarse todo por 4. ¿Por qué? Porque tienen que dar números enteros. Entonces voy a partir corrigiendo desde la A a la B. A, B, C, D y E. Entonces el A en alguna parte estaba por acá, o no lo hemos calculado el A. El A. A igual a C. A igual a La C. primera. Por lo tanto, el C vale 3 cuartos. Por lo tanto, aquí sería 3. ¿Por qué? Porque multiplico el 3 cuartos por 4 y me queda 3. El B, tendría que buscar el B, aquí está, multiplicado por 4, ¿cuánto da? 8. El C
El C está acá, multiplicado por 4 da 3. El D, aquí está, 0,5 multiplicado por 4 da 2. 2. Y la E, que sería la letra E, no la tenemos. Acá está, la letra E. Y Igual 1 1. por 4 sería 4. Ahí están todos. Entonces, estos vendrían siendo los valores ya corregidos y que se alinean con lo que andamos buscando, que sean números enteros. Estos son los que cumplen. Por lo tanto, la ecuación ahora tiene estos coeficientes estequiométricos que son los que andábamos buscando. Cuánto vale el A, el B, el C, el D y el E. Y los valores son esos. 3, 8, 3, 2 y 4. O sea, la reacción química va a quedar con esos nuevos elementos o componentes. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Duda o consulta? Lo que hicimos solamente fue igualar la reacción química a través del método de algebraico. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? En términos generales lo que hay que hacer es plantear el balance, luego trabajar con el sistema de ecuaciones, darse un valor arbitrario, esto fue lo que hicimos, fue arbitrario, y comenzar a resolver los sistemas de ecuaciones hasta obtener números enteros. Esto no es número entero, por eso es que se descarta. Se descarta. Comenzamos entonces aquí la asignación. Asignación, ejercicio número, ¿qué número es este ejercicio? Ejercicio 2.7. Ejercicio 2.7. Aquí las letras son la A, B, C, D, E, F, Y, H. ¿Y en qué equipo quedamos? Quedamos en el 8. Ah, estamos justo porque en el 8 entonces, ¿o no? Equipo 1, perdón, equipo 1. Y tendrían 8, justo. Entonces, ahí están las asignaciones para los equipos 1, 2, 3, hasta el 8. ¿Cómo hay que leer esto? Nuevamente insisto, aunque sea redundante, pero tiene que ver con que ustedes van al ejercicio 2.7 y hacen el ejercicio, el equipo 5, por ejemplo, hace el ejercicio E. El resto no. ¿Qué es lo que son estos ejercicios? Igualación. Hay que igualar con el método que acabamos de ver. O sea, hay que hacer el balance al compuesto por elementos, deducir las ecuaciones, y con las ecuaciones trabajar algebraicamente hasta obtener finalmente los coeficientes estequiométricos. Para asegurarse que esto funciona, mi sugerencia es que pongan estos dos en Google y que se las iguale. Y ahí pueden chequear si está bien o no el resultado. O, mejor aún, una vez que ya hayan hecho esto, verificar si efectivamente la ecuación queda igual a A. Por ejemplo, tomemos el A como ejemplo, el A que serían 3 cobres. Aquí voy a tener 3 cobres, es la letra A, y la C debería ser 3 también. Y ahí está 3. Por lo tanto, tengo la misma cantidad de cobre a la izquierda que a la derecha. Asumo entonces por defecto que está correctamente igualada. O, como les digo, para hacer mucho más, busquen ahí igualaciones de reacciones químicas en línea y les van a entregar las ecuaciones igualadas. ¿Sí? Profe, una consulta, y también no se puede como considerar un método como, a ver, como llamémoslo así, al ojo no va a ir poniendo números y descartar mediante sumas, si que van dando hacia el otro lado, ¿no? Un número entero. Ese es el método del tanteo, que es por lo que no se está evaluando el trabajo. O sea, claro, como ir poniendo, partir con un 2, si no da con el 2, entre inicio y resultado, después con un número más, cosas así. Ese es el tanteo, el método del tanteo. Pero lo que se está pidiendo acá es que usted iguale la ecuación con el método algebraico. Por lo tanto, no estaría dando cumplimiento a lo que se está evaluando, que es a través del método algebraico. O sea, usted lo puede hacer como para comprobar, pero se va a evaluar el método algebraico, que usted sepa hacer este método. O sea, si usted me presenta una reacción igualada, con un par de tanteos tendría un 0 porque se está pidiendo o se está evaluando el método algebraico y no el método del tanteo. ¿Sí? Ya, ok. O sea, el método del tanteo le va a servir para comprobar que el método algebraico le funcionó. En eso le puede servir, pero no para resolver el ejercicio. Porque no tengo
posibilidades de verificar si realmente hizo o no el tanteo. Porque finalmente puede hacerlo sin tantear. O sea, simplemente se consigue los números y los ponen. En cambio acá no, pues aquí yo me aseguro de que efectivamente ocupó, hizo el balance por elemento, hizo el sistema de ecuaciones, logró despejar y finalmente llegó a los coeficientes, que es lo que se pide hacer. Entonces la tarea, además que una sola reacción química, no tiene que resolver todas estas reacciones químicas, son una le toca, y una sola forma tiene que hacer, o sea, una sola reacción química tiene que resolver. Ok, avanzo con este último ejercicio y con este ya cerramos la clase. A esto yo me refería con el tema de poner atención a la clase, porque lo anterior fue como un preámbulo, pero este sí es el plato de fondo. Estas son las etapas para hacer balance en sistemas reaccionantes, y los sistemas reaccionantes significa significa un reactor en donde ingresan compuestos y se transforman en nuevos compuestos, que son los que aquí aparecen, por ejemplo. Y todo esto se gobiernan de acuerdo a un algoritmo de balance, que es el que nosotros vamos a utilizar para hacer balance en sistemas reaccionantes, que es el que está acá. O sea, de qué manera yo hago un balance en un reactor a través de esta ecuación de balance, o este algoritmo de balance. ¿Qué significa esto? N corresponde a los moles. Así que lo primero que hay que tomar nota es que no vamos a hacer nada en sistema reaccionante que no esté en mol. Si alguien trabaja con masa, es que ya no va a estar bueno porque esto se cumple exclusivamente para moles. Dentro de las cosas que podrían variar en los ejercicios que hemos visto anteriormente, que se entregue la masa, lo que hay que hacer es pasar la masa a moles. Entonces, paso 1, aquí obligado, es cálculo de moles. Así que la dificultad podría estar en que no se entregan moles, sino que es masa. ¿Cómo pasamos de masa a mol? Con la ecuación con la que estuvimos viendo el resto de todos los ejercicios. Masa partido por peso molecular y obtenemos los moles. Luego que viene, o que ya hice el cálculo de los moles, ya puedo aplicar este algoritmo de balance. Vamos a explicar qué significa este algoritmo de balance. Este algoritmo lo voy a copiar para poder entenderlo inmediatamente con el reactor, que se ve mejor abajo. Aquí. Ese algoritmo que acabo de poner acá, moles de salida, significa los moles en la salida. La pregunta a ustedes es la siguiente. ¿Qué corriente es la de salida? ¿Qué número tiene la corriente de salida? Estoy marcándolo ahí. 2. 2, es la corriente 2. ¿Y qué corriente tenemos de entrada? 1. La 1. Eso es lo primero que hay que saber. O sea, cuando uno habla de salida se está refiriendo a las corrientes que están saliendo, y cuando uno habla de entrada, a las corrientes que están entrando. Por lo tanto, yo puedo decir en este ejercicio, salida, entrada, aquí la salida es la corriente 2, y la entrada la corriente 1. Eso es lo que puedo decir por lo menos hasta el minuto con la información que tengo ahí. Y estas son corrientes. Pero también tengo componentes. Entonces, los componentes están dados por los que aquí aparecen. El componente 1 es el NH3, perdón, NH3, amoníaco, NH3. El componente 2 es el oxígeno, O2. El componente 3 es NO, óxido. Y finalmente el componente 4 corresponde al agua, H2O. Lo que estamos tratando de hacer ahora es entender la forma en que vamos a hacer los balances y cómo vamos a plantear esta ecuación. Y aquí hay que poner atención porque no hay que marearse con lo que vamos a explicar ahora. Vamos a trabajar con el concepto del N sub IJ, donde el I corresponde a los componentes, este es I, y las corrientes corresponden a los J. J. Por lo tanto, el valor J, para este ejercicio particularmente, el J se mueve entre 1 y 2. Y para este ejercicio, el I se mueve entre 1 y ¿cuánto? 4. Y 4.
Luego, para trabajar con este N sub I J, uno tiene que entender qué es lo que dice este N sub I J. Dice, o qué significa ese N sub I J. Significa moles del componente, componente I presente en la corriente J. Eso significa el N sub I J. En otras palabras, entonces, por ejemplo, si yo quiero referirme a cuánto monóxido sale, debería referirme al monóxido saliendo, sería, primero, ¿cuál es el monóxido? Que se pone primero el I. ¿Cuál es el monóxido? El 3, correcto. Monóxido es el 3. ¿Y por cuál corriente está saliendo? La única que hay, la 2. Así que sería N32. N32 significa monóxido, bueno, mejor, NO saliendo. Eso significa el N32. ¿Cómo podemos poner amoníaco que está ingresando? Sería 1,N11. N11 o N11. Sería amoníaco, mejor NH3 para entenderlo mejor. NH3 ingresando. Eso es, ¿sí? Ahí un poco para que se entienda el concepto del N sub IJ, cómo lo vamos a trabajar durante lo que viene en este ejercicio o en esta explicación. Entonces, el I para los componentes y el J para las corrientes. En este caso que estamos viendo, la única salida es la 2 y la única entrada es la 1. Por lo tanto, malamente yo puedo dar ejemplo y me puedo dar cuenta inmediatamente que no se entendió, que estoy haciendo algo mal, si pongo, por ejemplo, el N13. El N13 aquí no tiene explicación porque el 3 corresponde a salida. Y si pueden observar, no hay ninguna corriente 3 de salida. Por lo tanto, este ya no está bien planteado. No hay corriente 3. N13 no existe en este ejercicio. ¿Se entiende, no? O sea, las corrientes de salida, la única que existe es la 2 y la única que existe de entrada es la 1. Esa es la forma que estamos planteando ahí. Bueno, entendiendo entonces qué significa NS, NE y sigma R, hasta el momento tenemos claro lo que es moles de salida y moles de entrada. Y vamos a trabajar con el concepto del N sub IJ. Eso quedó claro, asumo, ok. Ahora avanzamos con el sigma R. El sigma corresponde al coeficiente estequiométrico, que fue el que obtuvimos recién en este ejercicio. Serían estos. Este sería el sigma. El coeficiente estequiométrico, el número que va delante de cada uno de los compuestos. ¿Qué hay que entender para poder aplicar esta ecuación? Que el sigma puede tomar dos valores. Puede ser positivo o negativo. Son las únicas dos opciones. Sigma positivo para los productos. Para los productos, y el sigma negativo para los reactantes. ¿De dónde viene esto? Es que, claro, si uno ve y modela este algoritmo, en la medida que se empieza a consumir, digámoslo en esta reacción, cuando se comienza a consumir el ácido nítrico, comienza a restar la cantidad de ácido nítrico presente en los reactantes, dando formación de productos. Por eso entonces que esta ecuación está señalando que va a ser negativo para los reactantes porque se está consumiendo, y va a ser positivo para los productos porque se está generando. Esa es la razón de que es positivo o negativo. Por lo tanto, este es el algoritmo que vamos a utilizar, insisto, en reacciones químicas, en el equilibrio químico, en el equilibrio iónico, en electroquímica y después cuando ustedes hagan balance en procesos industriales 2. Por eso es importante que si hay alguna duda o consulta, la resuelvan hoy porque esta misma ecuación la vamos a ocupar. Lo único que vamos a cambiar va a ser esto. En vez de trabajar con mole, vamos a trabajar con concentración. En vez de trabajar con concentración, vamos a trabajar con solubilidad. Bueno, va a ir cambiando esto. Solamente este escenario. Pero el algoritmo va a ser el mismo de balance para el resto de las unidades que vamos a ver a continuación.
Hay que entender ahora otro concepto que tiene que ver con reacciones químicas, y esto solamente para esta unidad, que son las reacciones químicas. El porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión, por definición, es la cantidad que se convierte. O sea, en otras palabras, de lo que entra, cuánto es lo que utilizo para la reacción, cuánto consumí. ¿Y cómo obtengo el consumo? Lo que entra menos lo que sale, partido por lo que entra. Nuevamente, volviendo a porcentaje, vendría siendo la parte sobre el todo, y en este caso el todo sería lo que entra. Por lo tanto, al hacer la división sale el porcentaje que efectivamente se consumió. Si yo hago una unión entre esta ecuación, la 2,3, y la ecuación 2,4, puedo deducir la ecuación que está acá abajo, que no es fácil de hacerlo, porque fíjense acá. Este NE lo mantengo, este NS está positivo. ¿Cómo pasa hacia la izquierda? Pasa negativo, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Así aquí está a la izquierda positivo, hacia el lado pasa negativo. Luego, el sigma R que está aquí positivo, si lo paso a la izquierda, ¿cómo pasa? Negativo. ¿Sí? ¿Me siguen o no? ¿En esto? Sí. Ya, entonces, lo que hice fue reemplazar esta ecuación ahí. NE menos NS. NE menos NS es igual a menos sigma R. Entonces, este NE menos NS lo reemplacé ahí. Menos sigma R partido por mole de entrada. Así se obtiene esta ecuación. Esa ecuación es más fácil para poder ocupar en los ejercicios. Bueno, con estas ecuaciones vamos a resolver este ejercicio que viene a continuación. Y con esto sí damos el término de la clase. Entonces vamos a explicar. Primero dice los procesos modernos para la producción de ácido nítrico, que sería, bueno, no está ahí, se basan en la oxidación del amoníaco. Ahí está el amoníaco, sintetizado por la reacción de Haber. El primer paso del proceso de la oxidación consiste en la reacción del amoníaco con oxígeno, se oxida, sobre un catalizador de platino, que no está presente aquí, pero hay platino para aumentar la velocidad de reacción, y produce el óxido nitroso y agua. Ahí aparecen los estados, si se dan cuenta. Bajo un conjunto determinado de condiciones en el reactor se obtiene una conversión del 90%. Ahí le están soplando entonces que hay una conversión del 90%. Y se alimenta a 40 moles de amoníaco y 60 moles de oxígeno. Variantes del ejercicio. Variante del ejercicio es que no le entreguen los moles. Aquí lo pasamos al tiro los moles para hacerlo más rápido, pero eventualmente variantes del ejercicio podría ser acá entregarlo en masa. Ya dijimos que no se trabajan las reacciones químicas con masa, así que lo primero, paso 1, vuelvo acá atrás, cálculo de moles. Así que si se les entrega en masa, calcule los moles. Ese es el paso 1, siempre dejar todo en términos de moles. Aquí ya nos hicieron la pega, nos entregaron el trabajo hecho, ya están calculados los moles. Calculo los moles de entrada y salida. Sigo avanzando entonces con el desarrollo del ejercicio. Esto lo voy a borrar porque ahora ya voy a necesitar trabajar en este ejercicio puntual que estamos abordando. Parto entonces primero poniendo los datos. Bueno, la nomenclatura aparece ahí. Voy a poner nomenclatura. Y corresponde ponerle un número a cada componente. Luego, lo que viene a continuación es poner los datos. Los datos entregados son dos, si se dan cuenta. Está los moles de amoníaco y los moles de oxígeno. Entonces aquí va la pregunta a todos los que están activos en esta clase, ¿cómo pondría ese dato? De partida tiene que ser con N. Eso sería N. Y serían moles de amoníaco. ¿El amoníaco qué número es? 1. El 1. 1, Y por 11, N11. N11 y ese es igual a 40. Y ahora falta el segundo, que sería N, el 21. oxígeno, 2, 21, correcto. Componente 2, la corriente 1. El primero es el componente y el segundo es la corriente. Y este es 60. Esos son la información que tengo. Estos son mol, son flujos generalmente, porque son lo que ahí aparece, mol hora. Lo que viene a continuación, un poco veo el torpeo que aquí aparece. Ya hicimos los cálculos del mole, se entregaron, fue dato, regalo. Lo que viene a continuación es el cálculo del reactivo limitante. Entonces, lo que viene a continuación es cálculo
del reactivo limitante. Reactivo limitante es el que se agota primero, el que se consume primero, el que se va primero. Ese es el reactivo. Limita la reacción. No puede seguir reaccionando porque se acabó, se agotó. Por lo tanto, hay que primero identificar cuál de estos dos es el reactivo limitante. Nótese que no todos son candidatos. Los únicos que son candidatos son los reactantes. Luego, si tengo 3 reactantes, tengo que ir probando uno con uno hasta llegar finalmente a identificar cuál es el que se agota primero, y es uno solo. No puedo tener 2 reactivos limitantes. Porque esta reacción, esta conversión, fíjese SRL, esta conversión está referida al reactivo limitante y no a otro. Por lo tanto, si yo soy capaz de identificar el reactivo limitante, primero voy a saber qué sigma R ocupar y qué moles de entrada ocupar, porque en este minuto tengo 2 alternativas. Puedo ocupar el de 40 y el de 60, pero no sé cuál es el que se va a agotar primero. Puedo decir el amoníaco como que puede ser el oxígeno. Eso tengo que identificarlo. ¿Cómo lo identifico? Lo primero es teniendo la claridad de cómo se iguala, o con la claridad respecto a la igualación de la reacción química. Entonces, en este caso, podemos considerar que antes de aplicar el cálculo del reactivo limitante, debo tener igualada la reacción. Entonces, igualación de la reacción, de la ecuación, de la ecuación química. Y los balances, un poco para Profe, no se está escuchando. ¿se escuchan? No, está como robot de nuevo. Y ahora se escucha, ¿no? Sí, ahí Sí, sí. ahora sí. Ya. Aquí rápidamente hacemos los balances. Balance al nitrógeno, que sería, ahí está la ecuación. A esta le ponemos A, B, C, D, balance al nitrógeno, y eso estaría dado por A igual C. Esta sería la ecuación 1. Luego, balance al hidrógeno sería igual a 3A. Si me siguen, 3A igual a 2T. Esa sería ecuación 2. Y nos queda la última, esta es bastante más rápido. Balance el oxígeno, en este caso sería igual 2B. 2B es igual a C Más D. y esto sería la ecuación 3. Aquí uno puede darse cuenta de que podría darse un valor para B. El B podría ser despejado de la ecuación 3, o de la A en realidad. Podría dárselo en cualquier parte en realidad. De la ecuación 2, por ejemplo. En la ecuación 2, de ecuación 2, puedo obtener que A es igual a 2D dividido por 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor debo dar al D para que sea el A un entero? ¿Qué valor debo dar a D para que sea un entero? 3. Exacto. D es igual 3. Este sería 3. Por lo tanto, si el D vale 3, el A vale 2. A igual 2. Y ahí estamos, porque el resto podría calcular B. B es igual a 2 más 3 dividido por 2. Y eso sería igual a 2 más 3, 5, 5 medio. 5 medio. Eso sería de la ecuación 3. Esto que está aquí, de ecuación 3. El problema que tenemos es que 5 medios. 5. Ahí sí. Que nos está dando nuevamente la fracción, por lo tanto lo que hay que hacer es amplificar todo por 2. De esta manera entonces el A es igual a 4, el B es igual a 5, el C es igual a... y finalmente el D es igual a 6.
si espero que estén de acuerdo con esos valores, se vendrían siendo. Entonces tendría la reacción química como 4 de amoníaco, 5 de oxígeno, 4 de monóxido y 6 de agua. Eso es lo que aparece. Bueno, teniendo esto entonces, sé que voy a tener entonces 4 de NH3 más 5 de oxígeno, formando 4 de NO más 6 de H2O. Eso fue lo que hice. Ahora tengo que hacer uso de este algoritmo de balance. El sigma R, este es oxígeno, y debería decir O2, O2, 5, O2. Este sigma R corresponde al coeficiente que está delante de cada uno de estos compuestos. Nótese que cuando son reactantes, este sigma R es negativo, y cuando son productos, el sigma R es positivo. R corresponde a la velocidad de reacción. Cada reacción química tiene una velocidad con la que se producen esta cantidad de compuestos, velocidad en la que se reducen los reactantes. Y eso se conoce como R. Y es una incógnita que hay que calcular. Por lo tanto, lo que uno pone acá es el sigma R, que iría inmediatamente en esta misma tablita. Entonces, ¿cuál es el sigma R del amoníaco? -4. Menos 4, menos 4R. ¿Qué razón? Porque está... No, perdón. Menos 4R. Menos es que está el signo menos, por eso. Entonces tendré que poner un paréntesis. A ver, ¿cómo lo incorporo? No, un punto, cualquier cosa. Profe. Eso así no va a quedar como... Ahí está. Menos 4R. Ahí está. Y lo mismo tendría que hacer acá. Menos del oxígeno, menos 5R. Menos 5R. Para el caso del monóxido es positivo, así que sería 4R. Y para el caso del agua, positivo sería 6R. Ahí tenemos entonces el sigma R asociado a la ecuación química. ¿Qué es lo que hicimos? Tomar los coeficientes estequiométricos y ponerlo aquí en la nomenclatura. Al amoníaco le pusimos menos 4R porque es reactante, oxígeno menos 5R porque es reactante, todo lo que son productos es positivo. 4R y este sería 6R porque es positivo. Ahora, ¿para qué hicimos esto? Para usar esta ecuación. Este sigma R es el que está aquí en la nomenclatura. Y los moles de entrada y salida son los que vamos a hacer en las ecuaciones de balance. Ahora lo que vamos a hacer, ahora sí que ya tenemos la ecuación química, tenemos además la nomenclatura, podemos hacer el cálculo del reactivo limitante, saber cuál es el que se agota primero. Para eso debo echar mano a la estequiometría de la reacción química. Por acá me dicen que de cada 4 amoníaco necesito 5 de oxígeno. Eso están señalando ahí. Entonces, 4 es a 5. Puedo entender entonces que 4 corresponde a la cantidad de amoníaco. 4 está asociado al NH3 y este está asociado al oxígeno. ¿Por qué estoy haciéndolo así? Porque estamos calculando el reactivo limitante y eso se hace siempre con los reactantes. No veo monóxido ni agua, me fijo solamente en los reactantes. Los candidatos son amoníaco y el oxígeno. Tengo que saber cuál de estos dos se agota primero. Ahora tengo que ver qué es lo que hay disponible. ¿Cuánto tengo disponible en el reactor? Tengo 40, que son del amoníaco, y del otro tengo 60. Así rápidamente, sin hacer cálculos, me puedo dar cuenta que por la estequiometría, si a este lo multiplico por 10, me da 40, si a este lo multiplico por 10, me da 50. No sé si me van siguiendo. Y por cada 4 necesito 5 oxígenos. Es obvio que por cada 40 voy a necesitar 50 de oxígeno. ¿Sí me siguen con eso? Por lo tanto, yo podría decir que estequiométricamente hablando, necesito 40 de amoníaco, que los tengo, y requiero 50 para esta reacción química, pero tengo 60. Por lo tanto, conclusión, hay exceso de
oxígeno, basado en lo que acabo de decir. Si hay un exceso de oxígeno, entonces, por lo tanto, el reactivo limitante es el NH3. Ese es un método, esa es una alternativa. La otra alternativa, cuando no hay mucha claridad, porque aquí está como bastante sencillo darse cuenta que el oxígeno está en exceso, porque está por temas de múltiplos de 10, si yo multiplico este por 10, insisto, este me queda en 40 y este me queda en 50. Verifico con lo disponible, lo que tengo disponible en el reactor, y ahí me doy cuenta que el que está en exceso es el oxígeno. Hay 60 en el reactor y tengo, o sea, sí, hay 60 en el reactor y solamente necesito 50. Conclusión, hay exceso de oxígeno. O sea, me va a faltar amoníaco para la producción que sea. Va a limitar la producción de lo que sea el amoníaco, porque se me va a agotar primero. Tengo más de oxígeno. Ese análisis que hice fue solamente mirando la estequiometría. La otra forma, que también resulta sencilla, es obtener la cantidad de moles que hay en cada uno de ellos utilizando la estequiometría. O sea, utilizar el cociente entre los moles disponibles y su estequiométrico. ¿Y eso cómo se hace? Hay 40 moles dividido por lo que necesito 4, y aquí tengo 60 y necesito 5. Y me quedo con el menor valor. El RL es el que está en menor proporción. En este caso es el NH3. O sea, dos caminos. Una opción es mirarlo directo, me doy cuenta que está este en exceso, o bien divido los moles por el coeficiente estequiométrico. Dividir moles disponibles por el coeficiente estequiométrico. Importante que para hacer esto no se consideran los temas de signo negativo, solamente se divide por el coeficiente. Aquí lo que hice fue dividir 40 dividido por 4, 60 dividido por 5, me quedo con el menor valor, que eso está dando cuenta que es el que se va a agotar primero. Conclusión, por cualquiera de los métodos me dio que es el amoníaco. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta respecto a identificar el reactivo limitante? Pareciera que no. O sea, estamos ok con eso. Ahora vienen los balances. Aquí sí que también necesito la atención máxima que puedan hacer, porque vamos a aprender cómo hacer balance en sistemas reaccionantes. Voy a cambiarme de paño acá para estar mirando el reactor, porque es más fácil hacerlo mirando el reactor que lo otro. Lo vamos a dejar acá para saber lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a partir haciendo los balances a cada uno de los componentes. Aquí lo que hago es balance por componente y no por elemento, como lo hicimos recién. Esto lo hicimos por elemento, si se dan cuenta, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno. Ahora hago balance por componente. Y los componentes los tengo soplados aquí en la nomenclatura. Entonces voy a partir haciendo el balance al componente 1. Balance al componente 1. Y el componente 1 es el amoníaco. Entonces, de acuerdo a este algoritmo de balance, debería decir, primero se pone el componente 1. ¿Por dónde sale el componente 1? La única corriente salida, 12. la 2, o sea, sería N12. Y esto va a ser igual, ahora voy moles de entrada. Moles de entrada sería el N11. ¿Por qué N11? Porque es el componente 1 entrando por la corriente 1. Y ahora copio lo que está en la nomenclatura, que en este caso dice menos 4R. Pongo menos 4R. Esta sería la ecuación 1 del balance que, bueno, parece que hicimos ya ecuaciones aquí. 3, esta sería la ecuación 4. Ecuación 4. Ecuación 4. Lo mismo tengo que hacer ahora para el balance al componente 2. Balance al componente 2. 2 puntos. El componente 2 corresponde al oxígeno. Entonces, el oxígeno, que es el componente 2, sale por la corriente 2, va a ser igual al oxígeno que entra por la corriente 1 y copio
el sigma R, que en este caso es menos 5R. Y eso sería la ecuación 5. Importante señalar, ¿cómo me doy cuenta que están saliendo estos componentes? Por la sola razón que hay porcentaje de conversión. Si hay porcentaje de conversión, significa que no reaccionó todo, por lo tanto van a salir prácticamente todos los componentes. Cuando no se dice nada, uno asume 100% reacción, 100% conversión, lo que significa que estos componentes van a estar presentes solamente en la entrada y no van a salir ninguno de estos porque están en un 100% conversión. Significa que se convierten completamente en NO y en agua. Que es una falacia porque no existen las reacciones químicas del 100%. Pero la eventualidad en donde no tengamos información de porcentaje de conversión, usted debe asumir que hay 100% de conversión. Por eso es que se ponen todos los componentes ahí a la salida. Balance, sigo ahora, balance al componente 3. Balance al componente 3. N32. ¿Por qué? Porque sale por 2. Componente 3 saliendo por 2 va a ser igual al componente 3 que entra. ¿Hay componente 3 que entra? ¿No? Preguntan ustedes. ¿Ven ustedes que entra? No. No. Por lo tanto, eso ya es un dato. No. Sé que no hay entrada de NO. Pudiese haber, sí, pero no hay. Así que es 0. Y copio el sigma R asociado al NO, que en este caso sería más 4R. Y eso se transforma en la ecuación 6. Y sigo haciendo el balance al componente 4. Balance al componente 4. Y haría aquí N42 es igual. Y nuevamente no hay entrada de componente 4, por lo tanto es 0. 0. Y aquí nuevamente me pregunto por dónde sale 6R. Más 6R. Y eso corresponde a la ecuación número 7. Ahí están todos los balances factibles que se pueden hacer. Y el título sería balances. Ahí están los balances. Ahora, ¿qué hago con estos balances? Puedo resolverlos como sistemas de ecuaciones. Empiezo aquí a agregarle los datos disponibles. Y para eso debo ocupar el porcentaje de conversión, que si se dan cuenta no lo he utilizado como dato. Está la información, pero no la he utilizado. Ahora debo ocupar esa ecuación. Entonces, porcentaje de conversión. Y va a ser un XRL. El valor sabemos que es igual a 0,90, 0,9. 90% conversión. ¿Cómo lo ocupo? Con la ecuación que aquí aparece. Nótese, ¿qué datos tenemos? ¿Porcentaje de conversión conocido? Sí, 0,9. ¿Moles de entrada? Sí, porque sabemos que uno de estos dos es el reactivo limitante, que ya de hecho lo identificamos. Y el sigma R también lo sé. La única incógnita entonces sería el R, y con el R resuelvo todo. Por eso es que es clave usar y entender cómo usar esta ecuación. Entonces, ¿cómo se ocupa la ecuación? Primero tengo que hacerme cargo de identificar el reactivo limitante. Este trabajo lo hicimos acá abajo. Aquí está el cálculo reactivo limitante. Llegamos a la conclusión que el reactivo limitante es el amoníaco. En este caso el amoníaco. Por lo tanto, ahora voy acá, en la nomenclatura, justo lo dejo ahí para que la pueda, justo se pierde esta. Necesito entonces esta, la voy a copiar para no estar subiendo y bajando. Esta necesito, esta ecuación ocupa. Ya, ahora sí. Ya. Esta ecuación es la que voy a ocupar ahora. Pero esta ecuación está basada en el reactivo limitante. Y el reactivo limitante ya sé que es el amoníaco, no es ni el oxígeno, ni el NO, ni el agua. Recuerden que los reactivos limitantes se ven en la entrada, 1 o 2. 3 y 4 no son candidatos. La única opción es amoníaco o el oxígeno. Por lo tanto, como ya sé que el amoníaco es el reactivo limitante, este sigma ya lo conozco, que es menos 4. Y el moles de entrada también lo conozco, que es del amoníaco, que es del N11. Por lo tanto, esta ecuación, ¿cómo quedaría? Quedaría X
de reactivo limitante va a estar dada por 4R dividido por N11. Y esa vendría siendo la ecuación 8. Ecuación 8. Esa ecuación es la que está ahí, traducida ahora con los valores que obtuvimos de reactivo limitante. Recuerden que esto está en función del reactivo limitante que descubrimos que era el amoníaco, por lo tanto, por eso ahí puse 4R y no puse 5. Puse porque lo hice en función del reactivo limitante. Ahora reemplazo los datos. Recuerden que aquí la única incógnita es el R. Entonces, el R quedaría dado como R va a ser igual al valor de 0,9, que es ese, 0,9, multiplicado por el N11. Multiplicado por el N11, que está por acá, y dividido por el 4. ¿Sí? Dividido por el 4. Y esto, por supuesto, está en mol hora. Hemos calculado entonces el valor de R. ¿Cómo lo hicimos? Mirando la ecuación del porcentaje de conversión. Y de esa manera obtuvimos el R. Y ahora lo que sigue a continuación es trivial porque lo único que hay que hacer ahora es reemplazar los valores ahí. Entonces, de ecuación 1 se va a obtener el N12. N12 va a ser igual al N11, que está acá, menos 4 veces el R, que ya lo calculamos que está ahí. Y ahí tenemos el valor, mol hora. De la ecuación 2 voy a obtener el N22. N22 va a ser igual a N21, y el N21 está acá, menos 5 veces el R, que está acá. Profe, ¿Sí? las ecuaciones usted le asignó otro número, 4, 5, 6, 7, como para tener la correlación de lo que está haciendo ahora. Buen punto. Esta es la ecuación 4. Ecuación 4. Gracias. Ecuación 4. Esta es la ecuación 5. De la ecuación 5. Claro, estamos en esta. Y ahora sería de la ecuación 6. De la ecuación 6 me va a aparecer el N32. Y el N32, si lo leo de acá, es 4 veces el R. 4 veces el R, que es este que está ahí. Y ese sigue siendo mol hora. Y en este caso el N42 va a ser igual a 6 veces. 6 veces el R, que sería este. Ahí estamos. Y tenemos mol hora. Y este sería de la ecuación 7. De ecuación 7. Y ahí tenemos fin del ejercicio, porque hemos sido capaces de obtener todos los componentes a la salida. Esto realmente uno lo resume en una base, en una matriz de flujo. Matriz de flujos que va a estar en mol hora. Mol hora. Por acá puedo poner los componentes. Componente 1, componente 2, componente 3, componente 4. ¿No hay más? ¿O sí? No hay más. Componente 4. Y las corrientes son 1 y 2. Entonces, para el caso de la entrada no tengo componente 3 ni componente 4. Y para el caso de la salida están todos. El N11 está aquí. El N12, el N21 está ahí. Y aquí comienzo a completar lo mismo que acabo de hacer. El N12 que vendría siendo este. Y aquí puedo copiar para abajo porque están todos igual. Ahí está. Entonces la sumatoria me va a estar dando, excepto este. Solamente esto. Bueno, hasta ahí. Y lo mismo acá. Sumatoria. Ahí está. Ahí se dan cuenta que no se cumple que la entrada es igual a la salida, sino que se cumple lo del algoritmo. Los moles de salida son igual a los de entrada más algo que reaccione. Ahí está comprobado que ese algoritmo es el que vamos a ocupar para las reacciones de tipo químicas. Este ejercicio particularmente van a tener que resolverlos todos. Aquí no hay equipo 1, 2, 3, 4, todos los equipos lo van a tener que resolver porque hay un solo ejercicio asignado. Y el ejercicio asignado es el ejercicio 2.8. Asignación
Ejercicio 2.8. 2.8. Dudas, consultas. Dudas, consultas. Profe, yo tengo una consulta. ¿Ya? En la primera parte donde explica arriba, tiene como los paso a paso, los cálculos de moles, cálculos de... Ese sí, el de arriba. Sí. Porque cuando estaba explicando entre el cálculo de moles y el cálculo de reactivo limitante, ahí sí o sí tenemos que verificar el equilibrio de la ecuación, porque si no hacemos eso, todo hacia adelante va a generar un error, como para tenerlo como un dato. Sí, aquí da por sentado que para poder calcular reactivo limitante la reacción química está igualada. Claro, da por sentado que la reacción química está igualada. Lo que pasa es que no se consigue hacer nada en química que las reacciones químicas no estén igualadas. Entonces es como tan obvio que no se puede Ya. avanzar si es que no se iguala la reacción química. Así que, Ya. pero sí, es importante tenerlo presente de que no puedo avanzar nada. De hecho, cuando partí en esta parte dije, lo primero que hay que hacer es igualar. Y por eso me desgasté explicando acá cómo se iguala la reacción química. Dije, cualquier cosa que se haga con estequiometría, lo primero que todo es revisar si está igualada la reacción química. Si no, efectivamente podemos llegar a resultados que no tienen ninguna relación con otros. Luego, efectivamente, aquí hablamos del algoritmo de balance, que es el que acabo de explicar, el cálculo del RI, que lo vimos acá, que generalmente nace del porcentaje de conversión, y el cálculo de los moles, que lo hace uno aplicando estas ecuaciones de balance en cada uno de los elementos que ahí aparecen. Bueno, dado que no hay más dudas ni consultas, vamos a llegar a algunos acuerdos de esta clase. Si se dieron cuenta, una clase bastante más contundente, bastante más compleja desde el punto de grado de dificultad de la primera clase, por ejemplo. Y como estamos recién partiendo, vamos a llegar al siguiente acuerdo. En esta clase no va a haber trabajo, pero sí tarea. Vale decir, si quisiéramos cerrar el semestre, por ejemplo, ahora, tendríamos ya 2 tareas y un trabajo. Con eso estaríamos cerrando. Por lo tanto, este trabajo asociado a esta semana no se hace, el trabajo asociado a este documento, pero sí la tarea. La tarea igual es bastante, digamos, harta pega tiene esta tarea, a diferencia de la anterior. Entonces, repito, clase anterior nos quedamos con 2 compromisos. El primero, el trabajo, que espero que estén desarrollando. El segundo, la tarea, que también era una tarea como partir. Tenían 1 o 2 ejercicios como máximo. Y ahora en esta semana vamos a tener solamente tarea. No vamos a hacer el trabajo asociado a este documento. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Bueno, las que aparecieron ahí, todas las asignaciones que esa tarea, bueno, todas las que están puestas como tarea. Este ejercicio es el que tienen que desarrollar todos y es el ejercicio 2.8. Y con eso, para ahora, segunda semana, tendríamos entonces 2 tareas, un trabajo. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? Bien. Profe, ¿sí? consulta. ¿Esto cuándo queda disponible en el aula? Generalmente mañana. Esta, me refiero, por ejemplo, a la planilla de cálculo mañana y el documento mañana. Mañana. Los videos, que por lo que observo casi nadie ve los videos, y yo me estaba gastando mucho porque esta cuestión es un cacho el tema de los videos, porque hay que estar transfiriendo, cortando, pegando, olvídense, después subirlo a YouTube. Los voy a desplazar un poco más en el tiempo porque veo que en realidad la gente no los ve. Entonces, los voy a dejar sin duda, pero ya no con tanta urgencia como los documentos que están asociados a la clase. ¿Aló? Profesor, una Profe, consulta. pero igual este video es más importante que la primera clase. Ah, ya. Ya, ok. Entonces, Cálculo. perfecto. El Voy a contenido de la eliminar clase. entonces lo que dije, voy a cortar esa parte de este video cuando dije eso. Ya. Profesor, consulta. Sí, Las 2 tareas se refiere a la de semana pasada más la de ahora, y la del trabajo es a la que usted asignó a cada grupo un metal, el trabajo del metal. ¿A eso se refiere con el trabajo? tal cual, muy bien entendido. Exacto.
El trabajo es Profe, el que se asignó a una industria y la tarea es la que se asigna clase a clase, que son estas asignaciones a las que yo me refiero acá. Esta asignación genérica es a la que yo me refiero. Oye, ¿este quedó sin asignación? Bueno, no importa, ya fue ya. Dígame. profe, consulta, con respecto a las tareas, ¿se las mandamos por correo también o va a abrir un espacio en el aula para ir cargándolas? No, las tareas jamás al correo porque se sobrecarga. Para eso están los foros. Yo voy a generar los foros para poder subir las tareas. Sí, ahí se suben. Ya, súper. Hay un foro que va a decir tarea semana 1, tarea semana 2 y así sucesivamente. Y trabajo también. Ya, Sí. No, nunca por correo, súper. para que lo tengamos claro. Profe, otra consulta en relación al formato del trabajo. ¿Ya? A medida que van avanzando las clases, usted dijo que iba a ir cambiando como la temática. Por ejemplo, primero era la estructura atómica. Cuando vamos integrando información, ¿es como que se añade un nuevo capítulo al trabajo? Sí. Hablando 100% en cuanto a formato, más allá de lo que va a llevar como de los puntos que Ya, va... por ejemplo, este es un ejercicio resuelto y este es de tarea. Este formato es de tarea. Entonces, Ujú. ¿están viendo esto, no? Lo que estoy mostrando. De René, Sí, sí se ve. de René Cortés, Mariel Bueno y eso, ¿sí? Ya. Este es formato Sí. de tarea. Tarea es las asignaciones que vimos recién. Entonces, esto Exacto. está cumpliendo formato, está bastante bien porque es el formato que se entregó. En el resumen se debe definir lo que se hizo adentro del trabajo. Por lo tanto, aquí no andaríamos muy bien. ¿Por qué razón? Porque aquí tiene que señalar que se asignó, no sé, pues, el ejercicio sobre estructura atómica en la letra D del ejercicio número 2.9, en donde el resultado... Ya. Eso debería aparecer, no es teórico. Aquí tiene que resumir el trabajo que se le asignó. En este caso eran 2 o 3. Creo que es este, aquí está. Entonces, ¿cómo Ya. debería andar más o menos el resumen que aquí deberían ustedes plantear? Se asignó el cálculo de carga para el elemento flúor y galio, donde la carga para el galio era de -1, y, perdón, para el flúor, -1, y para el galio, aquí hay un error porque dice 0 y hay 1. Bueno, Es menos. pero de eso se trata, habría que resumir lo que está dentro. No, Claro. este resumen no es teórico, ¿sí? Ese resumen no es teórico, sino de los ejercicios que están adentro. Y ahí estaría la resolución. Perfecto, esto está bien en cuanto a formato. Hay detalles de fondo que tiene que ver con lo que acabo de explicar. Respecto al otro, el trabajo, no tengo ejemplo del trabajo, pero el trabajo va cambiando la temática nomás. La temática inicial estaba dada por teoría atómica y todo lo que estaba en el documento usted iba cambiándolo en la industria que le tocó. Si era aluminio, aluminio, galio, galio y así sucesivamente. Sí, eso está Por claro. eso, ahora, hoy, yo lo que dije fue lo siguiente. Nos vamos a quedar solamente con esta tarea. Por eso hice cambios de formato, para no confundirnos. Este formato es de tareas, las asignaciones semanales que se hacen en el libro del Excel. Y el trabajo es el que va a terminar hasta que termine el semestre con la industria que se le fue asignada. De tal manera que cada vez que avancemos en alguna unidad temática, usted lo aplica a la industria que le tocó. Y en esta oportunidad vamos a hacer un bypass a la industria de ustedes en lo que es estequiometría. No van a hacer trabajos de estequiometría asociados a la industria que les tocó. Vamos a saltar. Ya. ¿Sí? Por lo tanto, hasta el minuto, por eso decía, si cerramos semestre, vamos a tener 2 tareas. Esta tarea Las que dos tareas y me acaban de presentar, más esta tarea que yo les asigné aquí en el Excel, más el trabajo que se les asignó por cada una de las industrias. Eso es lo que tendríamos hasta el minuto. ¿Sí? No sé si quedó más claro ahora. ¿Sí? O sea, la consulta, profe, iba enfocada en realidad más que nada al formato del trabajo. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, no sé vos, nos toque, bueno, en este caso dijo que no vamos a tener estequiometría en el trabajo, pero si lo hubiésemos tenido, hubiese sido trabajo número 2, no puedo decir la palabra, estequiometría, y Correcto. abajo, no sé vos, de la industria, en este caso a nosotros nos tocó el titanio. Sí. Del titanio, y de nuevo se hace todo el formato hacia abajo, pero en relación a la materia que asumamos. Exacto, pero no se copia nada de lo que vimos anteriormente. Por ejemplo, la descripción del proceso productivo ya no se hace porque la describió en teoría atómica. Ahora se tendría que hacer cargo, por ejemplo,
de calcular los moles. ¿De qué? Del titanio. Luego, Ah, ya. de fórmula empírica. ¿De qué? De los compuestos que forma el titanio. Luego, lo que estuvimos viendo por de composición porcentual. ¿De qué? De algún compuesto que forma el titanio. Y así sucesivamente. O sea, sería recorrer la clase aplicada exclusivamente al titanio. Pero eso no lo vamos a Ya, hacer. súper. Porque Eso en era. realidad es muy extenso. Sí, sí, eso me quedó claro. La vamos a saltar. La vamos a saltar y nos quedamos solamente con la tarea. Sí. Ya, profe, gracias. Bien, creo que estamos más que ok. Vamos a terminar un poquito antes la clase, pero creo que logramos el objetivo. No sé si hay alguna duda, consulta que haya quedado ahí en el camino. Profe, referente a la conformación de grupos, ¿cómo saber qué grupos le faltan integrantes? Oye, sí, pues tenemos aquí un equipo. A nosotros nos falta uno. No, y no sé quién está hablando, pero. Equipo 1. ¿Y cuál es su nombre? Viviana. Viviana. A Viviana le falta una persona en el equipo. Viviana, me anoto, Rodrigo Pérez. Ya. Ahí, Rodrigo, vamos a estar complicados contigo porque ellas hicieron la primera parte, por lo tanto ahí tenemos que ver la forma de que tú puedas compensar ese primer trabajo con algo adicional ya casi fin de semestre, porque va a quedar cojo con la primera entrada. Me refiero a tu aporte en el trabajo. El trabajo ya lo tienes listo. Está bueno, me sumo al grupo, si no me cambio. Claro. No, es que a cualquier grupo le va a pasar lo mismo, porque todos ya tienen hecho, o al menos espero que tengan hecho su tarea. Los que no la tienen son equipos que están conformados, pero que no han entregado. Y ya no tienen posibilidad de aceptar a nadie más, porque son 6 personas, no me acuerdo, 6 o 7 personas, y ya lo definimos a principio de semestre. Pero la alternativa que tienen es viable, que se sumen con Viviana Cavieres. Ahí tendrían que ver cómo resolver. Viviana, Ya, ¿no? perfecto. Sí. 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 En tarea ya yo creo que podrían ahí conversar cómo avanzar con la tarea, si le pueden asignar algo, no sé. Eso sería. Alguien más que no tenga equipo. Yo sí estoy preocupado respecto a un equipo que no me han informado. El equipo 1 y 2 no los tengo. El resto todos los tengo. Así como para que me los informen tal como lo han hecho el resto de los otros equipos que me han enviado correo, me informan todos los equipos para poder comenzar a hacer las evaluaciones. Sí. Bien, hasta el minuto yo tengo 31 participantes y hay inscrito 42 personas. Es importante que exista participación en lo posible de todo el equipo para que finalmente puedan resolver bien los trabajos, porque no hay certamen. Por lo tanto, aquí la nota se va a estar en función del trabajo que realicen. Y para eso es bueno que estén presentes en la clase. Y si no, bueno, que vean el video, porque estoy viendo que nadie está viendo el video. Por eso es que decía yo que no sé si tenía mucho sentido estar haciendo estos videos para subirlos, que pues finalmente lo lean o lo vean 3 personas. Pero asumo que esta clase es más compleja, así que este video, por supuesto, que va a estar disponible en la web. Sí, profesora, nomás. Perfecto. Entonces, esperaría que se sumaran a los videos, o por lo menos que se conecten para ver que efectivamente tiene sentido estar subiendo esto. Ok, nos vemos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, dale. Profe, entonces en el aula va a quedar habilitado para entrega de tarea 1 y 2 y entrega de trabajo 2. Por ejemplo, los trabajos como van a ser así, como por capítulo, en el fondo, ¿se van a entregar todos juntos? O sea, se va a entregar a final de semestre, pero las tareas se van a ir entregando semanalmente y esta semana no presentamos lo de la semana pasada, en el fondo. Yo esperaría que sí. Yo esperaría que fuera un esfuerzo semanal, porque si dejan todo para el valor, la fecha que está prevista, se les va a armar. Va a ser complejo porque esta cuestión no es sencilla. Y hacer las tareas de un día para otro no es una buena recomendación, porque aquí se están jugando la aprobación de la asignatura. Y como no hay certamen y no hay trabajo recuperativo, entonces mejor no arriesgarse. Y más encima uno va viendo cómo se van haciendo las tareas. Por lo tanto, voy a subir los foros a partir de hoy. Van a estar establecidos los foros semanales. Entonces, ¿qué foros van a encontrar ahora? Va a ser el foro la tarea 1, que es trivial, la tarea 2, que es la que dimos ahora, y del trabajo 1. Trabajo 2 dijimos que no, porque
el acuerdo que hicimos fue que no vamos a tener trabajo para esta semana, pero sí tarea. Profe, Te escucho. según lo que está explicando, el tema de los trabajos, yo había entendido que era como un gran trabajo que iba a ser por partes, pero por lo que me está explicando ahora es como semanal. ¿Qué va a pasar con el resumen que dice que va a ser al final? ¿Eso igual hay que hacer un gran documento y después hacer ese resumen? ¿Cómo se va a hacer ese punto? No, es que ahí seguramente fue malentendido, pero en realidad el trabajo es como bien dijo usted, por capítulo. Entonces el primer capítulo fue teoría atómica y uno resume lo que hizo de teoría atómica. Ya. El resumen se puede hacer ahora ya porque ya hicimos teoría atómica. Y a usted le tocó la teoría atómica de su industria. Luego viene un capítulo 2, que ya no lo vamos a hacer, que es de estequiometría, pero vendrá un capítulo 3, supongamos de nomenclatura. Y ahí va a tener que hacer nomenclatura aplicada a la industria que le tocó. Resumen de esa industria. En definitiva, entonces, van a ser 3 trabajos y esos 3 trabajos se saca un promedio y ese va a ser la nota del La nota certamen, final. que está en el sílabo, aparece esa información. Ya, perfecto. Ya, profe. Bueno, no me puedo aquí, pero échale un vistazo por favor al sílabus porque tampoco es un promedio. Busquen ahí porque se saca un promedio, se multiplica por una ponderación 0,4, 0,6, ya no recuerdo ya porque tengo muchas asignaturas. Por lo tanto, revisen cómo se calcula la nota final y que está en función de trabajos y de tareas. Y que no son promedios aritméticos, son como las ponderaciones que estamos viendo aquí para cálculos de isótopos, donde aparecía abundancia relativa, que era con ponderación. Así es el cálculo de la nota del certamen 1. Son trabajo ponderado, el trabajo tiene una ponderación distinta que las tareas. Ya. Eso es. Ya, profe. Gracias. Ya, ahora sí. No sé si hay dudas, consultas, si se logró entender el concepto de trabajo. Entonces no es un único trabajo, sino que es un conjunto de trabajos, no es una única tarea, sino que es un paquete de tareas, varias tareas. Ahí estamos. Ahora sí. Los dejo entonces, que les vaya muy bien y nos estamos viendo en otra oportunidad. Próximo lunes. Chaito. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao.